Listo. Ahora sí, vamos a empezar. A ver. Habíamos ya hablado en la clase, desde la primera clase, acerca de lo que era la capa límite laminar y la capa límite turbulenta. Habíamos mencionado que estos eran las consecuencias o estos generaban los flujos laminar y turbulentos. Entonces, cuando hablamos de turbulencia, hablamos de caos. Si yo tengo una tubería, vamos a ver. Si tengo una tubería por la cual circula un cierto fluido, yo digo lo siguiente, miren. Acá está el fluido que va desplazándose. Qué bonito acá. Esta es la pared de la tubería. Tau es igual a mu por la derivada de B respecto a Y o respecto a H, ¿no? De Y es esto. Y está. Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando el flujo se hace turbulento? Aparece el caos. La turbulencia, en buena cuenta, implica caos. ¿Qué implica esto? Imagínate que antes tú ibas a tu casa, ¿no? Imagínate que tú estás en la Plaza 2 de Mayo y estás yéndote caminando por la avenida Nicolás de Piero, la avenida Grande. Estás caminando. Y de repente cuando llegas al Plaza San Martín hay una manifestación y están tirando bombas lacrimógenas. ¿Qué haces? Caos. Caos. Esa es la turbulencia. Y entonces, tu camino que era así recto, yo puse ese ejemplo de 2 de Mayo a la avenida Grau porque esta es una avenida rectilínea. Ese recorrido rectilíneo ya no lo va a ser para ti rectilíneo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya no puedes seguir de frente, entonces te vas a desviar, vas a retroceder, vas a avanzar. Bueno, pero al final vas a terminar llegando a tu destino. Claro, vas a llegar al final a tu destino, pero tu comportamiento ya no es el mismo. O sea, ya no es tan simple. ¿Y eso qué ocurre? ¿Eso qué genera? ¿Qué consecuencia tiene? Ese caos se va a manifestar así. La partícula va a empezar a hacer esto, ¿no? Y entonces, a pesar de que la partícula se ha acelerado, la velocidad es mayor que la velocidad que había antes, a pesar de que la velocidad es mayor en un flujo turbulento, entonces vas a tener que el comportamiento aleatorio va a generar colisiones entre partículas o moléculas de fluido. Y también el avance no va a ser homogéneo, la velocidad va a estar cambiando. Entonces, inclusive puede ser que la partícula retroceda, pero en promedio esto está avanzando. Entonces, ya que esta partícula no avanza linealmente, sino que se desplaza aleatoriamente de esta forma, este comportamiento implica también, este caos, implica una oposición al movimiento. ¿Por qué? Porque es cierto que la velocidad se ha acelerado, se ha incrementado, pero si este movimiento no fuera así caótico, aleatorio, entonces si esto fuera recto, esto avanzaría mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, este comportamiento es una oposición al movimiento. Pero ya nosotros habíamos hablado antes de oposición al movimiento. ¿Cuándo? Cuando hablamos, por supuesto, del esfuerzo de corte. Y acá también hay entonces una oposición al movimiento, sí, pero no es un esfuerzo de corte. Pero es una oposición al movimiento, ya, está bien, es una oposición al movimiento. ¿Por qué no lo representamos como un esfuerzo de corte? Ok, entonces nosotros vamos a hablar ahora aquí de un esfuerzo de corte turbulento. Y esto que teníamos al comienzo, laminar. Entonces voy a tener dos esfuerzos, uno laminar y uno turbulento. Pero resulta que este esfuerzo de corte turbulento es mucho mayor que el esfuerzo de corte laminar.
Entonces, si esto es mucho mayor, yo debería decir, ¿ah? Para este caso, debería decir que el esfuerzo de corte es igual al esfuerzo de corte laminar más el esfuerzo de corte turbulento. Pero como este es mucho mayor, puedo despreciarlo. Y únicamente hablo del esfuerzo de corte turbulento. Entonces, cuando hablamos de flujos turbulentos, usualmente nosotros hablamos del esfuerzo de corte y nos referimos a esto. Y este otro elemento lo despreciamos. ¿Ok? Entonces el asunto es, ok, ya en un movimiento, en un flujo turbulento hay caos. Hay caos. Ese caos va a generar también un retraso, digamos, va a representar una oposición al movimiento. Y lo vamos a representar por un esfuerzo de corte. Lo vamos a representar, no es un esfuerzo de corte, pero lo vamos a representar como un esfuerzo de corte. Ok, y ese esfuerzo de corte le llamo esfuerzo de corte turbulento. Pero ahora, ¿cómo calculo esto? Porque este esfuerzo de corte no es esto. No lo es. Entonces, ¿cómo calculo esto? Ahí viene el detalle, ¿no? Ahí viene el detalle. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer qué es lo que está pasando aquí. Primero, ya lo hemos hecho, tenemos una idea del fenómeno que está presente cuando hablamos de turbulencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer qué pasa con las velocidades. Todo ese dibujito que hice ya, perfecto. Perfecto. Pero cuantitativamente, numéricamente, ¿qué significa esto? Significa que una velocidad para una partícula está variando permanentemente. Entonces, si yo digo, supongamos que es una partícula cualquiera, que está aquí, y voy a representar su velocidad, cómo está variando respecto al tiempo. Voy a obtener un gráfico como el que ustedes pueden ver. Esta es la velocidad de la partícula y como ustedes pueden ver, está fluctuando. Yo podría tener por aquí la otra partícula igual, ¿no? Esto puede estar fluctuando así. ¿Qué significa eso? Que su velocidad no es constante. Segundo, que por momentos se frena, por momentos se acelera. Por eso que la velocidad se reduce en algunos casos, en otros aumenta. Producto de la turbulencia. Entonces, ¿qué hago con esto? Porque yo en un momento dije, tau, está con el flujo laminar, tau es mu, derivada de B respecto a Y. ¿Y qué hago con esto? Pues porque esta velocidad, si fuera una función, de repente podría usar esta forma general de la ecuación de un esfuerzo de corte, pero esto aquí no es una función. ¿Cómo voy a trabajar con esto? Entonces, en estos casos, lo que tenemos que hacer es replantear todo. Lo primero es la velocidad. Usualmente, como esta es una velocidad longitudinal a lo largo de la tubería, nosotros hablamos de U, porque tiene la dirección X. Usualmente. También podemos hablar, en lugar de U, podemos hablar comúnmente como la B mayúscula. Pero recuerden que cuando ustedes tienen una velocidad o un flujo bidireccional en dos direcciones, el vector velocidad tiene componentes U y V. ¿Sí? Yo puedo hablar simplemente de esta velocidad, entendiendo que esto es unidireccional. Entonces, si es unidireccional, yo ya no tengo un vector, simplemente este vector, entre comillas, sería así, ¿no? Entonces puedo hablar simplemente de V o puedo hablar de U. Pero no sería adecuado usar una V minúscula. ¿Ya? Indistintamente, entonces nosotros vamos a usar esto o esto. Entonces, ¿qué hacemos con esta velocidad nuevamente? Lo que vamos a hacer es algo simple. Ya que esto está variando, para simplificar el problema, voy a hablar de una velocidad media y de una fluctuación. De tal manera que en cualquier punto a lo largo de este gráfico yo puedo decir, por ejemplo, aquí arriba, aquí,
¿Cuál es la velocidad? La velocidad U es igual a una velocidad media, que está aquí definida por esta línea horizontal, más una fluctuación. ¿Lo puedo decir lo mismo acá? Claro que sí. Es igual a la velocidad media más una fluctuación. En este caso, la fluctuación es negativa. Ojo, esta velocidad media es constante. Esta fluctuación no es constante. No es constante. Entonces, la primera intención puedo hacer eso. Esta discriminación, esta separación de efectos, es importante, por ejemplo, cuando ustedes estudian el efecto del viento sobre las edificaciones. ¿Por qué? Porque esta componente me va a servir para evaluar los fenómenos o los efectos estáticos, entre comillas estáticos. Y esta componente me va a servir para evaluar los efectos dinámicos. ¿Cuáles son los efectos estáticos? Ponte que tienes un edificio muy alto, ¿no? Ahora, ustedes saben que todo el mundo quiere diseñar edificios de 20 pisos, ahora de 30 están diseñando, ¿no? De moda, se han puesto de moda. Yo solamente espero que los ingenieros, los arquitectos que están diseñando eso sepan lo que están haciendo. Una vez fui a preguntar a un edificio porque me pareció bonito el dibujito que se veía en la portada, un proyecto. Y me dijeron, bueno, estamos haciendo un edificio de 25 pisos. Como esta es una tecnología, no hay experiencias en el país, hemos consorciado con una empresa extranjera, de Chile, creo que era, no sé qué. Entonces dije, uy, si es una empresa chilena, por decir, o puede ser colombiana, no es que tenga algo contra los chilenos, no. Puede ser colombiana, brasileña, norteamericana, lo que sea. Pero termina el proyecto, esa gente se va, pues, ¿no? ¿Qué pasa si hay una falla estructural, hay un problema con esto? Medio complicado, ¿no? Pero bueno, supongamos que estén haciendo todo bien. Entonces, si yo tengo un edificio, yo digo, perfecto, sobre este edificio está actuando el viento, ¿sí? Eso representa una carga. Eso representa una carga. Esa carga, por supuesto, se puede representar considerando que está actuando sobre toda la estructura como una resultante simplemente, que está por aquí, es una fuerza F, que sobre este punto genera, teniendo en cuenta que acá hay un brazo, ¿ve? Genera un torque que tiende a voltear esto, ¿no? Listo, ese es el efecto estático. Pero cuando tú hablas del efecto dinámico, tú ya no te refieres a esto. Tú te refieres, por ejemplo, al efecto de ráfaga. Ustedes saben que es una ráfaga de viento, ¿no? Una ráfaga de viento no es un viento continuo, sino es como pequeños vientos que vienen y van, vienen y van, vienen y van. Esas son ráfagas. Y eso justamente implica o representa esta fluctuación. Entonces, eso representa otro fenómeno. Eso representa otro fenómeno, hablando a nivel de viento. Y eso es importante, no solamente cuando hablas de edificios, sino cuando hablas de puentes atirantados. Los puentes atirantados, como ustedes saben, son puentes como este, ¿no? Estos son los, digamos, los estribos o los soportes exteriores. Entonces, por acá le hacen algo así, ¿no? Una barra vertical grande y este es el puente atirantado. Y si tiene varios tramos, varios pasos, esto es así, pues, ¿no? Por acá otro. Y esto viene así, ¿no? Por acá. Su puente bien bonito, y qué bonito. Así hay en Estados Unidos, vamos a hacer un igualito. Qué bacán, ¿no? Pero el problema con estos puentes es que tienen luces muy largas. Y cuando tienen luces muy largas, para empezar, esto implica de que están ubicados en una zona, en una depresión muy, muy amplia. ¿Y eso qué significa? En esta depresión, que puede ser un río, puede ser un abismo simplemente, esa depresión funciona como un canal que transporta ¿qué? Viento. ¿Y el viento qué hace? Actúa sobre esta estructura, ¿no? Porque esta estructura tiene un espesor finalmente. Entonces el viento viene y actúa así.
actúa sobre la estructura, impactando sobre el puente. Entonces, ese efecto de la estructura o del viento sobre la estructura puede generar fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, si esta es la losa vista en un corte transversal, por acá viene el impacto. Eso puede generar, por ejemplo, que esta losa vibre de esta forma, lateralmente. Aparte que si lo ves en planta, si esta es la losa, el impacto del viento puede hacer que esto flexione exageradamente, ¿no? Entonces, eso ustedes lo pueden ver, por ejemplo, si entran a YouTube, van a ver, busquen esto de acá, ¿no? Tacoma Narrow. Busquen eso en YouTube y van a ver bien bonito un video de una falla de un puente atirantado. ¿Dónde? Un país subdesarrollado del tercer mundo. ¿Cómo se llama ese país? Estados Unidos, de Norteamérica. Porque las grandes fallas, los grandes desastres dentro de la ingeniería han ocurrido en todas partes del mundo, especialmente en los países desarrollados. ¿Por qué? Porque como estos países iban en la punta de toda la ciencia y tecnología, ellos son los primeros que al probar determinados métodos han fallado. Sobre esas fallas ellos han aprendido y han corregido. ¿Qué ha pasado después? Todos los países tercermundistas venimos detrás, pues 20, 30 años, 50 años atrasados en tecnología. Ya cuando ellos se equivocaron, nosotros copiamos lo que ellos han aprendido, la versión final. Entonces, en buena cuenta tiene cierta ventaja eso, ¿no? Por ejemplo, puentes atirantados aquí en el Perú. Recién en la selva se han estado construyendo algunos hace, pongámosle, me arriesgaría a decir 20 años atrás, pero antes no había, ¿no? Sin embargo, en países desarrollados, a inicios del siglo XX ya estaban los puentes. Entonces, todo eso son fenómenos que en buena cuenta están relacionados con la turbulencia. En esos casos no de agua, pero sí de viento. Al final siguen siendo fluidos. Entonces, ahora nosotros hacemos esto, dividimos las velocidades en dos componentes. En una, que es una velocidad media, que como les dije puede representar un valor constante, estático, digamos, entre comillas, y una fluctuación. Pero esta fluctuación puede estar también variando. De hecho, varía, como ustedes pueden ver, de punto a punto. Entonces nosotros vamos a tener que hablar de una fluctuación promedio. Entonces, nuevamente, esta turbulencia implica una oposición al movimiento. Y esa oposición al movimiento la vamos a asumir o la vamos a representar con un esfuerzo de corte. Que no es estrictamente correcto, pero lo vamos a hacer. Vamos a asumir que hay un esfuerzo de corte que es turbulento. Ok, pero ese esfuerzo de corte no depende, pues, no se puede calcular con la ecuación que ya conocemos. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Para empezar, vamos a intuir, vamos a hacer algo intuitivo simplemente, ya fíjense. Yo podría decir, a ver, necesito una forma de evaluar el esfuerzo de corte. A ver, entonces, primera pregunta, ¿de qué depende el esfuerzo de corte? ¿De qué podría depender? Estamos hablando de que aquí, en este caso, estamos hablando del esfuerzo de corte, ¿consecuencia de qué? De la turbulencia. ¿Y esa turbulencia qué implica? Estas fluctuaciones. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si en lugar de las fluctuaciones que yo tengo dibujadas en ese esquema, las fluctuaciones que se presentasen fueran estas? Así, más grandes. ¿Se incrementaría el esfuerzo de corte con mayor fluctuación? Pregunta clara. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si hay más fluctuación, es como decir que una partícula de fluido se va a acelerar, después se va a frenar. Entonces va a haber mayor oposición al movimiento. Puede avanzar, puede retroceder más. Entonces va a haber mayor oposición al movimiento. Entonces yo digo, ok, entonces esto va a depender de qué? De la fluctuación.
Pero, ¿cuál fluctuación? Porque esto está variando de punto a punto. Una fluctuación promedio. Ya está bien, pero estamos hablando de fluctuaciones en una tubería. En una tubería, ya al haber turbulencia puede haber fluctuaciones no solamente a lo largo, sino transversalmente al eje de la tubería. Entonces, va a ocurrir lo mismo. Este esfuerzo de corte también debería ser proporcional a la otra fluctuación. Ya. Y ahora, pregunta clave. ¿Y tendrá algo que ver la sustancia? Es decir, el esfuerzo de corte desarrollado debido a la, está claro, de acuerdo a lo que estamos viendo, debido a las fluctuaciones, será el mismo si hablamos de, por ejemplo, de agua, que si hablamos de aceite, será el mismo que si hablamos de aire, será el mismo que si hablamos de una mazamorra, de una pulpa de frutas, de una pulpa de relave, será lo mismo si hablamos de lodos, será el mismo o no será el mismo. Probablemente no, ¿no? Entonces, ¿qué está variando entre sustancia y sustancia? La densidad, para empezar. Podría estar variando otras variables, claro que sí, ¿no? Porque si estoy hablando de sustancias tan distintas como un lodo, el agua, el aire, podría decir también, oye, ahí está variando la cohesión. Y con la cohesión están variando pues varias variables involucradas. Tienes por ahí la viscosidad, tienes la tensión superficial, pueden ser varias cosas. Pueden ser varias cosas. Pero de todas esas propiedades, vamos a considerar la densidad. ¿Por qué? Podríamos considerar de repente la viscosidad si estuviéramos hablando propiamente de un esfuerzo de corte realmente, de fricción entre capas, fricción interna, pero aquí no hay esa fricción interna, porque esto no es, como ya dijimos, realmente un esfuerzo de corte. No es propiamente un esfuerzo de corte. Sí es una oposición al movimiento, pero no es un esfuerzo de corte. Entonces, yo puedo decir que depende de estas tres. ¿Eso qué implica? Que tau debería ser proporcional, pueden decir esta fechita, proporcional a ρ por U' por B'. Ya está. Debe ser proporcional a esas tres variables. Sí o sí. Entonces, muy bien. Muy bien. Ese esfuerzo de corte, esa oposición al movimiento que estoy representando como un esfuerzo de corte, voy a decir que depende de este producto, de la densidad por las dos fluctuaciones promedio. ¿Por qué le pongo signo negativo? Porque es una oposición al movimiento. Igual que se acuerdan, hicimos en el caso de la ecuación de viscosidad de Newton que le pusimos un menos, porque era opuesto a la velocidad. En este caso, el mismo criterio. Esta es una oposición al movimiento. Por eso le ponemos un menos ahí. Y le llamamos esfuerzo de corte, sí, pero por el momento le vamos a llamar esfuerzo de corte aparente. Este esfuerzo de corte aparente va a representarme el esfuerzo de corte turbulento, o está tratando de representarme el esfuerzo de corte. Aquí le hemos puesto aparente para hacer hincapié en que no es un esfuerzo de corte real, sino que lo estamos representando, esa oposición al movimiento, lo estamos representando como un esfuerzo de corte. Estamos representando como un esfuerzo de corte. Entonces aquí el problema es, la densidad la puedo medir, no agarro el agua, el aceite, lo que yo quiera, lo mido pues con un densímetro, o si no, peso, uso una balanza con la masa, volumen, tengo la densidad, ¿no? Pero estas fluctuaciones, ¿cómo las mido, no? ¿Cómo puedo estimar esto? Medio complicado. Es medio complicado esto. Entonces, cuando hay un problema de este tipo, lo que se hacen es proponer modelos que permitan hacer estimaciones. Entonces, frente a esto, Prandtl propone
propone el concepto de longitud de mezcla y sugiere lo siguiente. Estas fluctuaciones, vamos a suponer que van a ser proporcionales a esta velocidad de deformación. Y además van a ser proporcionales a una llamada longitud de mezcla. ¿Qué cosa es la longitud de mezcla? ¿Qué cosa es la longitud de mezcla? La velocidad de deformación, bueno, ya sabemos qué es, ¿no? Esto ya sabemos qué cosa es. Imagínense ustedes que yo hago esto. Tengo un gráfico, acá tengo velocidad, acá tengo, digamos, longitudes o distancias, y tengo un gráfico de este tipo. Entonces digo, ok, esta es una curva. Cojo 2 puntos acá. ¿Esto qué será? Esto será delta de U sobre delta de Y. Por lo tanto, la pendiente promedio aquí sería delta de U sobre delta de Y. Pero si esto es una curva, yo puedo calcular una pendiente puntual como esta derivada, que es la velocidad de deformación. Entonces, miren lo que dice Prandtl, es interesantísimo. Esta expresión que tengo aquí no es otra cosa que la derivada de U. ¿Sí? Entonces Prandtl dice lo siguiente, miren, así saca una conclusión brutal aquí, dice, ok, y si yo despejo aquí, ¿qué tendría? Vamos a sacar acá, así este lado. Tendría delta de U igual a delta de Y por la derivada de U respecto a Y. ¿Y qué cosa es delta de U? Es la variación de la velocidad, en otras palabras, es la fluctuación. ¿Y qué cosa es delta de Y? Esa es la longitud de mezcla. Entonces, de esa manera, Prandtl define e introduce el concepto de longitud de mezcla. Aquí tenemos un gráfico que justamente plantea lo siguiente, ¿no? Acá está el gráfico que hemos mencionado, velocidad y desplazamiento. Una partícula ha descrito este comportamiento, entonces se hace el esquema correspondiente. Acá tenemos esta diferencia. A ver. Esta diferencia que sería la fluctuación, ¿no? Entonces, como dije hace un momento, fíjense que en este caso, este esquema está dibujado diferente, o mejor dicho, invertido respecto al que yo hice, ¿no? Pero es lo mismo. Entre este punto y este punto acá tengo un delta. ¿Esto sería delta de qué? Delta de Y. ¿Esto sería delta de qué? Delta de U. Entonces yo digo delta de U entre delta de Y, ya que esto es una curva, es la derivada de U respecto a Y. Este delta de U es la fluctuación. Y este delta de Y es la longitud de mezcla. Entonces, bajo esta definición de Prandtl, ¿qué se entiende por longitud de mezcla? Es la distancia media que las masas de fluido viajan en dirección transversal, como ustedes pueden ver ahí. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta esta definición que hace Prandtl, dice además él, ok, ya está, fluctuación, longitud de mezcla, derivada, ya está, listo, perfecto. Ahora, ¿y qué pasa con la dirección transversal? Porque esto es en la dirección longitudinal. ¿Y en la dirección transversal qué pasa? ¿Afecta la gravedad? ¿Afecta la presión? No tiene nada que ver con la turbulencia. Por lo tanto, en la dirección transversal se debe cumplir exactamente lo mismo. ¿Qué significa esto? Significa que
U', la fluctuación debe ser igual a V', la fluctuación en la dirección transversal. Y si esto es así, entonces ambas fluctuaciones se pueden calcular de esta forma. Por lo tanto, si reemplazamos ahora aquí, esta expresión se convierte en ρ por L cuadrado por la velocidad de deformación al cuadrado. Se dan cuenta ustedes que el menos ha desaparecido, ¿no? Como les decía anteriormente, yo puedo jugar con el menos. Puedo jugar con el menos. Muy bien, entonces, fíjense, ¿eh? Sobre esta premisa se propone una estimación de las fluctuaciones en base simplemente a este análisis gráfico y se hace una estimación de la fluctuación en función de una longitud de mezcla. Con eso se encuentra el esfuerzo de corte aparente. Pero aquí el problema vuelve a ser el mismo, ¿no? Fíjense. La densidad es calculable, esto es calculable, ¿y de dónde saco la longitud de mezcla? Ahí viene ahora el nuevo problema. Entonces, esa longitud de mezcla habría que estimarla experimentalmente. Hacer algunos cálculos. De repente entrar, si queremos hacerlo analíticamente, entrar a lo que es la mecánica estadística a nivel de partículas. Pero hasta aquí, hasta este punto, lo que hemos hecho es encontrar que el esfuerzo de corte depende de la longitud de mezcla. Bueno, ahora esa longitud de mezcla la ha calculado Prandtl. La ha calculado para tuberías y la ha calculado para canales. En el caso de tuberías, Prandtl propone esta expresión. La longitud de mezcla es igual a kappa. Kappa es la constante de von Karman. Por h, ya sabemos que h es la distancia medida desde la pared hacia el centro. Por 1 menos 2h entre d elevado a la 1 medio. Esta es la longitud de mezcla. Esta expresión yo la podría reemplazar aquí. Y tendría una ecuación correspondiente al esfuerzo de corte. Y aquí viene un detalle importante. Ustedes de repente lo van a encontrar en algunos libros. Una vez llegada esta expresión, uno podría decir lo siguiente. Miren, ¿qué pasa si yo agarro y agrupo de la siguiente forma? Rho L cuadrado, derivada de U, respecto a Y, y esto multiplicado por derivada de U, respecto a Y. Es lo mismo, simplemente que lo he agrupado. ¿Qué pasa si esto le llamo viscosidad turbulenta? Ah, mira, qué gracioso. Si hago eso, este esfuerzo de corte turbulento tiene la misma forma de la ecuación de viscosidad de Newton. Pero esta viscosidad ya no es la viscosidad dinámica que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué cosa es? Es esta cosa de acá. O sea, ¿qué significa? No significa nada porque este corchete, como ustedes se darán cuenta, no tiene un significado físico. Entonces, lo único que se ha hecho, en este caso, es agrupar para dar la forma. Sin embargo, esto ha sido un modelo que en su momento, ha sido a inicios del siglo XX, si no me equivoco, se trató de impulsar, se trató de desarrollar. ¿Por qué? Porque por la forma te facilitaba mucho el cálculo, ¿no? Tú hablabas ya de una viscosidad turbulenta. Pero esa viscosidad turbulenta, ¿cuánto valía? Entonces venía el problema de cuantificarla. Hacer experimentos en laboratorio para tratar de hacer su estimación. Y ahí se cayó el modelo. ¿Por qué? Porque no era tan fácil, ¿no? Como le digo, esto no tiene significado físico. Entonces, estimarlo, tratar de medirlo, era hacerlo en forma indirecta, sobre la base de esta variable y esta otra variable. Y teniendo en cuenta que el comportamiento de, por ejemplo, el agua varía con la temperatura, entonces
era tratar de construir una tabla sobre estos valores, ¿no? Entonces, ese modelo prácticamente se cayó y quedó descartado. O sea, hablar de esto, complicadísimo. No puedes armar una tabla de esto, ¿no? Sin embargo, en la mecánica de fluidos computacional, que tiene un desarrollo muy fuerte en los últimos años, se está planteando, o sea, bajo otro enfoque muy distinto, hacer una estimación de esta viscosidad turbulenta, pero no bajo medición, sino sobre la base de aproximaciones. Y ahí se habla a través de viscosidad turbulenta. Pero ahí se cayó ese modelo, ¿no? Entonces, de aquí lo que rescatamos es esta relación, conociendo esta longitud de mezcla propuesta por Kahneman, por Prandtl, nosotros tenemos ya una forma de estimar este esfuerzo de corte. Pero aún así, hay todavía algunas cositas más que podemos hacer. Por ejemplo, este cuadrado está fastidiando, ¿no? ¿Qué pasaría si lo despejo como una raíz? Podríamos hacerlo, claro, claro, yo podría hacerlo. Y fíjense lo que podría hacer, por ejemplo. Yo podría hacer esto. Yo podría despejar esto así, tau, sobre rho. No le pongo aparente porque ya se sabe, ¿no? Ya se sabe qué cosa es. Y este cuadrado lo puedo despejar, raíz. Ya está. Y acá me quedaría simplemente L, por la derivada de U, sobre I. ¿Y para qué tendría que hacer esto? Ah, bueno, es que aquí ocurre algo interesante. Este esfuerzo de corte, ¿qué unidades tiene? El esfuerzo de corte tiene unidades de Pascal, que no es otra cosa que Newton por metro. ¿Y qué cosa es un Newton? Kilogramo, metro por segundo cuadrado, ¿no? Nuevamente, esto es pascales, entonces esto está por metro. Y esto por metro cuadrado, perdón. Y esto está por la densidad, que es kilogramo por metro cúbico. Kilogramos, metros por segundo cuadrado, newton por metro cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría acá? Si yo simplifico, diría, se va este kilogramo con esto, este metro cúbico sube y tendría metro a la cuarta entre metro cuadrado, sería metro cuadrado segundo cuadrado. ¿Sí? Pero, como ustedes se pueden dar cuenta, acá hay una raíz. Entonces, la raíz de esto, ¿qué sería? Raíz de metro cuadrado segundo cuadrado. ¿Y eso qué me da igual? Metros por segundo. Metro por segundo. Metro por segundo es una unidad conocida. ¿De qué? De la velocidad. Aguanta, o sea que esta raíz tiene unidades de velocidad. Sí, exactamente. Ok, entonces si tiene unidades de velocidad, ¿es una velocidad? No, no es una velocidad. Tiene unidades de velocidad, pero no es una velocidad. Así como este esfuerzo de corte tampoco es un esfuerzo de corte, esta expresión tiene unidades de velocidad, pero no es una velocidad. Sin embargo, nosotros a esto le solemos llamar ahora velocidad de corte. Y lo representamos como un B asterisco. ¿Qué representa? Nada. Pero físicamente, nada. No representa nada. ¿Y entonces por qué le llamamos velocidad? Porque tiene unidades de velocidad. ¿Sí? Entonces, en la expresión que acabamos de mostrar de espejo, llego a esta relación. A esta raíz le llamamos velocidad de corte. La longitud de mezcla, como ya dije, la ha estimado Kahneman, le ha dado esta forma, donde kappa, esta K que está aquí, que es una letra griega kappa, es la constante de von Karman y se puede aproximar a 0.4. Algunos autores dicen 0.41, es lo mismo prácticamente.
Entonces, hemos introducido una nueva variable, que es la llamada velocidad de corte. Combinando las ecuaciones, combinando la distribución del esfuerzo de corte, la longitud de mezcla, la ecuación del esfuerzo de corte de Prandtl, llegamos a esta expresión que tienen ustedes acá, que es simplemente el diferencial de la velocidad respecto a h, ¿no? Si se dan cuenta, aquí yo ya tenía esta expresión, simplemente se ha despejado. Esta L tenía esta expresión, todo se ha simplificado y se ha llegado a esta expresión final. En esta expresión final, la gravedad es constante, D es el diámetro de una tubería en análisis, o sea que tiene un valor para cada caso constante. La pendiente es la pendiente de una tubería que se esté analizando, se supone que es un dato conocido. Kappa es una constante, es la constante de von Karman, y solamente me queda como variables h. Entonces, esto es fácilmente integrable. Esta raíz de aquí ya mencioné que tiene la forma de una, tiene las unidades de velocidad, por eso le llamamos la velocidad de corte. La velocidad de corte. Y entonces, esta expresión puede escribirse como velocidad de corte sobre kappa. Integrando, llegamos a esta expresión. ¿Se dan cuenta ustedes? Es una integral simple. Y concluimos que la velocidad es función del logaritmo de h, donde h es la distancia medida desde la pared de la tubería hacia el centro. ¿Esto qué significa? Que si nosotros nos queremos dibujar un perfil de velocidades en una tubería, supongan que esta es la tubería, entonces este perfil antes era parabólico en el caso de un flujo laminar, pero ahora no. En el caso de un flujo turbulento, esto tiene forma logarítmica. ¿Y cómo es un logaritmo? Más o menos así, ¿no? Aumenta y rápidamente empieza a crecer así. Listo. Aumenta despacio y después crece bruscamente, ¿no? Tiene una forma como esa. Esto me lleva a esta distribución de velocidades, muy distinta a la que hemos visto anteriormente. Aquí hay una constante de integración C. Hay que calcular la constante de integración C. Entonces nosotros tendríamos que decir aquí lo siguiente. Miren, qué bonita es la matemática y qué bonito es, más bonito aún es cuando se combina con la física, con un intento de entender el comportamiento. Si yo digo esto es H, yo quiero encontrar cuánto vale la constante C. Entonces digo, a ver, datos conocidos en este gráfico, fíjense. ¿Es cierto o no es cierto que para un h igual a 0, la velocidad debe ser 0? ¿Es cierto o no es cierto? Es evidente. Pero ¿qué pasa si pones h0? Logaritmo de 0 no está definido. ¿Y ahora? Ahora nada, pues. ¿Qué hacemos con eso? No se puede calcular esto. Si pongo h igual a 0, 0, no se puede calcular. No se puede calcular. ¿Ah? Problema. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Entonces, todo problema tiene una solución, simplemente hay que ver la mejor forma de resolverlo. Entonces, ¿cómo lo haríamos esto? ¿Cómo calcularíamos esto? Lo que nos interesa es calcular C. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Un poquito teorizando, ¿no? Ya que esto no está definido hasta 0, entonces yo podría decir, supongamos que por aquí, vamos a usar otro color mejor. Voy a borrar esto que no se está usando. Ya está, supongamos que por aquí hay un cierto valor, h sub 0, de tal forma que si yo reemplazo ese valor aquí,
ese logaritmo se haga cercano a 0. O, de tal manera que al reemplazar aquí, de tal manera que al reemplazar ahí, esa velocidad se haga cercano a 0. Podríamos tratar de hacer algo así porque si no, no hay forma de trabajar con esta ecuación, ¿no? Esta ecuación no está definida para un h igual a 0. Entonces vamos a asumir un h sub 0 aquí en el fondo. Un h sub 0 cercano a la pared, obviamente. Va a ser un valor muy pequeño. Cercano a la pared. Entonces asumimos que existe ese h sub 0. ¿Cuánto vale? No sé. No sé. Simplemente lo asumimos. Simplemente lo asumimos. Entonces, asumiendo que ese h sub 0 chiquito hace que la velocidad sea cercana a 0, yo encontraría que la constante tiene este valor, ¿no? Este h sub 0 chiquito y hace que esto sea aproximadamente igual a 0. Despejando, ese sería el valor de C. Conocido el valor de C, reemplazo aquí, ya tengo la ecuación de distribución de velocidades. ¿Y esta ecuación de distribución de velocidades es válida? Sí. ¿De dónde? En este rango. Aquí. Aquí es válida. Fuera de eso, no. Este rango máximo corresponde al h sub 0. Por debajo de ese h sub 0 no vale la ecuación. ¿Por qué? Porque no está definida. No está definida. ¿Ok? Entonces tenemos ya una ecuación. Tenemos una ecuación de distribución de velocidades para este tipo de flujo turbulento. Por este motivo, usualmente ustedes van a escuchar, ¿no? Flujo laminar, distribución parabólica. Flujo turbulento, distribución logarítmica. Lo que usualmente uno dice. Bueno, pero esta ecuación como tal tampoco nos sirve. Esta ecuación como tal tampoco nos sirve. ¿Por qué? Porque la pregunta que surge inmediatamente es: ¿y cuánto vale h sub 0? Nosotros no sabemos cuánto vale, ¿no? Hemos asumido que existe un valor chiquito, que le hemos llamado h sub 0, tal que esta velocidad sale aproximadamente 0. ¿Pero cuánto vale? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Lo podemos medir. ¿Qué vas a medir, no? Esa altura, ese h sub 0 debe ser muy pequeño. Para medirlo, pues, que tendrías que tener una lupa y además, si está circulando un fluido, ¿a dónde vas a medir? Si es agua, por decir, ¿no? O sea, ¿dónde mides? Si el agua es translúcida, ¿dónde mides? ¿Cómo reconoces cuál es h sub 0? Una cosa complicadísima. Entonces, hay que estimarlo. Hay que estimarlo. ¿Cómo? Bueno, pues, de forma conceptual se da, ¿no? Pero más importante aún, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese intervalo en donde no está definido la ecuación que hemos encontrado? Y algo más, ¿por qué no está definido? O sea, uno no puede decir, bueno, en la tubería no voy a analizar este espesor pegado a la pared porque no sé cómo hacerlo o porque no existe. He asumido que más arriba de la velocidad de cero quiere decir que esa capa de fluido está en reposo. No puedes hacer eso. No tiene sentido. Entonces, físicamente hablando, tenemos que entender lo siguiente. Prandtl nuevamente nos ayuda con este tema. O sea, hay muchos de estos conceptos que surgen como consecuencia de lo que hemos llamado anteriormente la teoría de la capa límite. Y aquí también vamos a entrar nuevamente a lo mismo. ¿Sí? Entonces, fíjense, fíjense. Supongamos que tenemos en un caso muy simple una superficie sólida y hay un fluido que está circulando sobre él. Al momento
fluido inicialmente tenía una velocidad constante. Al momento que el fluido entra en contacto con la superficie sólida, se empieza a desarrollar una capa límite. Que su comportamiento es laminar. Su espesor es muy delgado, pero empieza a aumentar, empieza a crecer. Su comportamiento sigue siendo laminar, quiere decir que las líneas de corriente son paralelas. Pero a medida que esto empieza a aumentar de espesor, ocurre un fenómeno interesantísimo. ¿Cuál? Este. A medida que aumenta de espesor, ¿qué cosa es lo que está aumentando aquí? H. O sea, esto está aumentando. Eso está aumentando. ¿Sí? Esta velocidad, que sería la velocidad aquí arriba, ¿está cambiando? ¿No? ¿No? No está cambiando. Si alguno mira, pero dice delta de velocidad. Bueno, pues acá abajo es 0 y acá arriba es b. Entonces, si esta es la velocidad b, o v, entonces este delta no está cambiando. Entonces la velocidad sigue siendo la misma y este delta de b, esto está cambiando. La viscosidad no varía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tau, ya que esto es constante, termina siendo una función de h. De 1 sobre h. Es decir, lo puedo escribir como un k que es constante sobre h. Y a medida que aumenta h, ¿qué va a pasar con tau? Si este h aumenta cada vez más, cuando tienda a infinito, ¿cuánto valdrá tau? 0. Vale 0, ¿no? Entonces, tau tiende a 0. ¿Qué cosa es tau? Tau es la fricción. O sea, a medida que esta capa límite va creciendo, el esfuerzo de corte aquí, que es la fricción, se empieza a reducir. ¿Qué implica eso? Si fuera 0, implicaría que el fluido se desliza sobre la superficie. Se desliza. ¿Qué quiere decir que se desliza? Que no hay fricción. Entonces, esto sigue creciendo, ¿no? Pero este esfuerzo de corte se va haciendo pequeño, entonces el fluido va a empezar a querer separarse. Va a empezar a querer separarse. Entonces, esa intención, ese querer separarse, implica justamente el inicio de la turbulencia. Empieza la turbulencia porque se quiere separar el flujo. Esto sigue creciendo. Entonces, cuando esa turbulencia alcanza todo el espesor de la capa límite, decimos que la capa límite se ha vuelto turbulenta. De ahí, ¿y eso qué tiene que ver ya? Pues turbulento, eso ya lo hemos mencionado, ¿no? Eso ya lo hemos mencionado. Claro, lo hemos mencionado, pero hay un detalle adicional, importantísimo. ¿Qué pasaba aquí al inicio, cuando la capa era muy delgada? La capa límite era laminar. Porque la capa límite era delgada. Era muy delgada. Era muy delgada. Entonces, a espesores delgados, la capa límite tiene un comportamiento laminar. Y entonces, en esta capa límite turbulenta, ¿qué va a pasar? En una capa pequeñita, pegada a la pared, ya que hay un espesor todavía pequeño, en esta capa pequeñita va a persistir ese comportamiento laminar. Entonces nosotros hablamos de una subcapa viscosa. Lámina. ¿Cuándo está presente? ¿Cuándo existe? Solamente cuando tenemos una capa límite turbulenta. ¿Y qué me indica? Que ahí abajito existe la capa límite, existe un comportamiento laminar. Ah, o sea que la ecuación logarítmica no funciona ahí. No, no tiene que funcionar ahí. No tiene por qué funcionar. Ahí no funciona. ¿Y qué funciona ahí en esa capa chiquita? Esta ecuación. Entonces, cuando tienen ustedes
una capa límite turbulenta, hay una estructura. Una capa delgadita pegada a la superficie que mantiene el comportamiento laminar. Se le llama subcapa viscosa laminar. Esto de acá no tiene mucho sentido para nosotros, mucha teoría, no es teoría, ese valor delta que llamamos subcapa viscosa laminar nos va a servir justamente para calcular las pérdidas de carga y dimensionar el diámetro de las tuberías. Sin ese concepto, vamos a fallar. Entonces, como acabo de mencionar, todo flujo turbulento tiene una estructura. En la zona más baja, en la zona inferior, hay un comportamiento o persiste un comportamiento laminar. A eso le llamamos la subcapa viscosa laminar. Por encima de esa capa ya aparece el comportamiento logarítmico, que lo podemos representar con la ecuación logarítmica que hemos visto. Cuando tienes flujos turbulentos que tienen grandes espesores, no es el caso de una tubería tiene un diámetro relativamente pequeño. Pero si hablamos de la atmósfera, de la troposfera, entonces tengo un espesor de 10 kilómetros a más. Entonces ahí cuando hablamos de este tipo de flujos que tienen grandes espesores, entonces esta ecuación logarítmica también tiene un rango de validez. Y por encima se utiliza otra ecuación que se conoce como la ley por defecto de velocidades turbulentas. En el caso de tuberías, en el caso de canales, usualmente es suficiente hablar de esta subcapa viscosa laminar y por encima de ella de una distribución de velocidades logarítmicas. Recuerden nuevamente, esta subcapa viscosa solamente existe cuando hablamos de flujo turbulento, de capa límite turbulenta. Si no, no existe. Si tienes un flujo laminar, olvídate de qué estás hablando. Todo es laminar. ¿Por qué vas a hablar de subcapa viscosa laminar? Todo es laminar. Muy bien, entonces, en la subcapa viscosa laminar, como estamos hablando de un flujo laminar, se cumple la ecuación de viscosidad de Newton. Despejando, la velocidad aproximadamente debe ser igual a tau sub 0 por h sobre 1, donde tau sub 0 es el esfuerzo de corte evaluado en la pared. Si divides entre ρ, arriba y abajo, tienes esta expresión. Ahora esta expresión también la hemos planteado hace un rato, ¿no? Esto de acá. ¿Qué cosa es? Si le saco la raíz, de repente se acuerdan. Raíz de tau sub 0 sobre ρ. Ah, esto no era la velocidad de corte. Claro, pues esta es la velocidad de corte. ¿Pero qué está elevado al cuadrado? Así es. Y en el denominador que tengo, la viscosidad cinemática. Entonces acá tengo velocidad de corte al cuadrado y viscosidad. Bueno, perfecto. Despejando, como se dan cuenta, ya esto lo he escrito con esta forma como raíz, pero elevado al cuadrado, y lo he despejado nada más. Muy bien. Muy bien. Llego a esta expresión. Esto es B sobre la velocidad de corte. Acá tengo velocidad de corte por H entre B. ¿Bien? Es justamente esto que hemos anotado aquí. Entonces, fíjense lo que tenemos aquí, una cosa interesantísima otra vez, ¿no? Mucha teoría, dicen, pero bueno, sí es la vida, ¿no? La vida está llena de sorpresas. Fíjense lo que tengo acá, es una igualdad. ¿Qué pasaría si yo hago un gráfico? Donde grafico B entre B asterisco, y acá tengo B asterisco por H sobre nu. ¿Qué tipo de gráfico obtendría acá? Está tan claro como el agua turbia. Sería la función identidad, ¿no? Sería la función identidad, porque esta variable es igual a esta otra. En otras palabras, mi gráfico saldría así. Ah, ya. Perfecto. Perfecto. Interesante, ¿no?
Muy bien. Supongan ustedes que yo por un momento puedo hacer lo mismo. Supongan por un momento que por un instante yo puedo hacer lo mismo con la ecuación de flujo turbulento. Fíjense acá, el gráfico que estoy construyendo, B asterisco H sobre nu, y acá B entre asterisco. Retrocedamos para ver la ecuación que hemos encontrado de flujo turbulento. Acá está. Si yo divido B, la velocidad entre la velocidad de corte, tendría B entre V. Y sería igual a 1 sobre kappa logaritmo de H entre H sub 0. Ajá. Eso yo no lo puedo calcular, porque no conozco H sub 0. No conozco H sub 0. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, bueno. El problema sigue siendo H sub 0. Entonces, lo que hacemos aquí es lo siguiente. Fíjense, ¿ya? La velocidad yo la puedo medir. La velocidad de corte hemos dicho que es la raíz del tau sub 0 sobre ρ. La puedo cuantificar, la puedo calcular. Si estoy hablando de flujo turbulento, esta velocidad de corte la puedo calcular. H, ¿qué cosa es? Es la posición. Nu, ¿qué cosa es? La viscosidad, que para una temperatura constante mantiene un valor constante. Entonces, en el caso de un flujo turbulento, esto yo lo puedo calcular. Y esto también lo puedo calcular. No lo puedo construir con una ecuación, pero lo puedo calcular. Lo puedo calcular. Entonces, ingeniero, disculpe, ¿está haciendo alguna anotación? Porque no se ve nada. Digo, no se quedó quieta la presentación. a ver, voy a avanzar. Me dice si es que se desplaza. ¿Se desplaza? Sí, ingeniero, sí se desplaza. Pero no hay ninguna anotación. Sí, solamente está... no hay ninguna ecuación. Ya. Sí, sí, no hay problema. Ya. Entonces, a ver. Ahí. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con esto. Fíjense, ¿ya? Entonces le decía, si yo grafico estas variables que tengo aquí, B entre B asterisco, y por acá la velocidad de corte por H entre nu, en el caso del flujo laminar me va a salir una recta. Si quisiera hacer lo mismo con el flujo turbulento, esto no lo puedo despejar de las ecuaciones, simplemente lo voy a tener que calcular de forma indirecta. Pero podría hacerlo. Estamos viendo que sí se puede. Estamos viendo que sí se puede. ¿Y qué pasaría si yo hago ese trabajo y ploteo? Por decir que me salga algo así, ¿no? Por decir algo. ¿Qué me representaría este punto de intersección entre lo que sería la turbulencia y el flujo laminar? ¿Qué me representaría este punto de intersección? Físicamente me representaría la posición de la subcapa viscosa laminar. Físicamente me representaría esto. El punto en el cual se encuentra el comportamiento laminar y el comportamiento turbulento. Físicamente me representaría eso. Matemáticamente me indicaría los valores en los cuales coinciden ambas ecuaciones, la de flujo laminar y la de flujo turbulento. Este gráfico que he hecho aquí, tal cual lo estoy mencionando, está representado en el esquema de la derecha. En este caso, con una escala logarítmica. Como es una escala logarítmica, esta recta que se encontraba en el comportamiento, en el flujo laminar, esta recta de acá, aparece como una curva.
porque es escala logarítmica. Y el cálculo turbulento, ustedes lo pueden ver como simplemente puntos. ¿Por qué? Porque son datos calculados, experimentales en todo caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se encuentra ahí? Lo que acabo de mencionar. La intersección me representa la posición, el espesor de la subcapa viscosa laminar. Y ese espesor, ¿cuánto vale? ¿Puedo interceptar las dos ecuaciones? No, porque estos son valores calculados. Esto no es una ecuación. En la zona laminar sí hay ecuación, pero en la parte turbulenta no. Son valores calculados. Entonces, gráficamente, tú puedes ver cuánto vale esto. Y aproximadamente, si tú te desplazas, vas a encontrar que ese valor corresponde a 11.6. ¿Qué cosa es 11.6? 11.6 es el valor de la velocidad de corte por h sobre la viscosidad. Por lo tanto, si esto es así, y si estamos diciendo que este valor corresponde a un espesor igual a la subcapa viscosa laminar, yo puedo ahora concluir que este 11.6 sería igual a la velocidad de corte por delta, el espesor de la subcapa viscosa, entre la viscosidad. Y con eso yo puedo posicionar este valor. Y con eso yo sé cuál es el rango de validez en un flujo turbulento de la ecuación de flujo laminar y desde dónde hasta dónde ya puedo usar la ecuación turbulenta, que corresponde a la distribución logarítmica. Muy bien, entonces, nosotros podríamos ahora decir lo siguiente. Si H, para este caso que estamos mencionando nuevamente, para este punto, si H vale delta, entonces yo podría decir velocidad de corte por H entre, ¿no? Será 11.6. Y si vamos ahora a la ecuación del flujo turbulento que hemos encontrado, a la ecuación con distribución logarítmica, puedo decir, ¿qué pasa si H vale delta? Si H vale delta, entonces reemplazando en la ecuación tendría esto. Igual, H sub 0 no se conoce. No se conoce. Ahí está igualito. No se conoce. Ahí está. Recuerden que este valor, a pesar que H sub 0 no se conoce, esta velocidad que voy a obtener aplicando esta ecuación, yo debería también obtenerla usando la ecuación del flujo laminar. Tienen que ser iguales. En ese punto las dos velocidades tienen que ser iguales. Si no son iguales, estamos mal, ¿no? Entonces, yo con ese criterio y de acuerdo a lo que estamos viendo, acá hay una intersección, puedo decir la velocidad en este punto, usando la ecuación de flujo laminar, tiene que ser igual a la velocidad en ese punto, usando la ecuación de flujo turbulento. Y aquí yo puedo ver que va a haber algunas variables que se van a simplificar, pero más importante aún, yo puedo ver que aquí, al hacer esta igualación, voy a poder despejar H sub 0. Voy a poder despejar H sub 0. Fíjense, aquí yo puedo decir lo siguiente, aquí nomás en esta ecuación que tengo planteada, estas dos cantidades son iguales, estas dos velocidades son iguales. Simplifiquemos, se va esta velocidad de corte con este cuadrado. ¿Qué me queda? Velocidad de corte por delta entre nu. ¿Cuánto vale eso? 11.6. Despejo y está. Entonces ahí lo tenemos. Esto vale 11.6. H es igual a delta. Entonces reemplazando en la ecuación anterior, despejamos y se encuentra que H sub 0 es delta sobre 104. Conociendo H sub 0, reemplazo en la ecuación del flujo turbulento y llegamos a esta expresión. La velocidad es la velocidad de corte sobre capa
por el logaritmo natural de 104h sobre delta. Esta expresión es la que teníamos acá. Es exactamente la misma, solamente que h sub 0 ha sido calculado. H sub 0 ha sido calculado. Ahí está, ¿no? Es la misma, solamente que h sub 0 ahora es conocido. Es delta sobre 104. Fíjense que en este caso estamos partiendo de la idea de que hay un flujo en una tubería, se está formando una subcapa viscosa laminar, ya está perfecto, todo está bien, pero son condiciones ideales. Son condiciones ideales. ¿Por qué digo que son condiciones ideales? Por lo siguiente. Supongo que esta es una superficie sólida y por aquí estará fluyendo una cierta sustancia. ¿Ya? Ahí está. Pues se forma la capa límite que primero es laminar y después es turbulenta. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si esta capa límite está ubicado en un canal? Este es el fondo del canal y lo que está circulando por aquí es agua. Este simbolito aquí es agua, formándose así. ¿Qué pasa si yo le coloco aquí en el fondo clavados un conjunto de varillas? ¿Qué va a pasar con esas varillas? Lo que van a hacer es destruir la capa límite. Esta capa límite de la manera que se estaba desarrollando es destruido por esto. Es destruido por esto. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, este efecto, nuevamente, este efecto de la subcapa viscosa es destruido por estas varillas y ya no podemos usar esta ecuación. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el espesor de la subcapa viscosa? Ya no hay esto. Alguien dirá, pero ¿quién va a estar tan loco de poner varillas en un canal? Cuando se trabaja con modelos a escala, vamos a por el momento hablar de modelos a escala, por ejemplo, de grandes ríos o de grandes estructuras, uno tiene que modificar, adaptar, calibrar ese modelo a escala con las condiciones reales del río. Y para eso, por ejemplo, tú dices, este es el río, este es el nivel de agua que tiene que tener, entonces tu modelito a escala. Y el nivel de agua no te sale ahí, te sale más acá abajito. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacerlo elevar para que llegue hasta acá. ¿Cómo hago eso? Diferentes técnicas, por supuesto. Una es cambiar el material de fondo, hacerlo más rugoso para forzar de esa forma a que el fluido se frene un poco y eleve su nivel. Otra es colocar acá varillas, como acabo de mencionar. Macro-rugosidades también le decimos, para que eso fuerce la elevación del nivel de agua. Entonces no es una locura, realmente. Entonces, esta ecuación que acabamos de encontrar, si bien es cierto, ya es una ecuación terminada, ya no hay incógnita ahí, delta se puede calcular, kappa es conocido, velocidad de corte se puede calcular, h es la posición vertical, medio desde la pared de la tubería, b es la velocidad que se va a calcular en un punto determinado. Ya tengo una ecuación perfecta, concluida, sin embargo, es una ecuación planteada para condiciones ideales. Esa condición ideal, que no está considerando los posibles efectos que acabo de mencionar, eso se conoce como flujo en conductos hidráulicamente lisos.
En estas condiciones se dice que la tubería es hidráulicamente lisa. No estoy considerando para nada esos efectos que he mencionado, que pueden tener importancia o no. Entonces, cuando una tubería no considera esos efectos de la rugosidad, llamémoslo por su nombre ya, después lo vamos a detallar más. Cuando no considera los efectos de la rugosidad, decimos que la tubería es hidráulicamente lisa. ¿Y por qué no se consideran los efectos de la rugosidad? Porque no son importantes para el caso analizado. ¿Y por qué no van a ser importantes? ¿Cuándo lo puedo despreciar? ¿Cuándo lo puedo descartar? Cuando el material de la conducción sea suficientemente liso. Ese material suficientemente liso, en combinación con las velocidades, que pueden ser muy bajas o relativamente bajas, van a hacer que no haya ese efecto rugoso, sino que se desarrolle libremente una subcapa viscosa lámina. En esos casos, esta ecuación es válida. En esos casos, esta ecuación es válida. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esta ecuación, yo puedo ir a calcular la velocidad media y puedo calcular el caudal. ¿Cómo calculamos el caudal? Ya saben ustedes, es simplemente la velocidad por el diferencial de área. Entonces, integral de velocidad por diferencial de área. Esta velocidad es la que acabamos de mostrar aquí abajo. Reemplazamos, aquí está la ecuación completa. Se integra, evaluado desde un h igual a delta hasta un h igual a d medios, donde fíjense ustedes que estamos usando esta definición, ¿no? Desde delta hasta d medios. ¿Por qué desde delta? Porque esta ecuación logarítmica solamente vale desde ahí hacia arriba. Desde el espesor de la subcapa viscosa hacia abajo, hacia la pared, lo que vale es la ecuación de flujo laminar. Un momentito, ¿y dónde está acá entonces? Esto está incompleto. Esto está incompleto. Entonces el caudal calculado está mal. El caudal calculado está incompleto, porque aquí estoy integrando en un límite que no va desde cero. A ver, miren, la integración es correcta. Saco el caudal, pero esto no va desde cero. La velocidad media, ok, velocidad media es caudal entera nada más, listo. Pero esto no va desde cero. Claro que no va desde cero. Pero el asunto es, ¿cuánto vale el espesor de la subcapa viscosa laminar? Es un espesor muy pequeño. Es un espesor muy pequeño. Entonces se considera despreciable. ¿Y por qué además se considera despreciable? Porque según lo que hemos dicho antes, cuando recién definimos o construimos la ecuación de flujo turbulento, aquí, ¿qué cosa es lo que dijimos? Asumimos un h sub 0 chiquitito, de tal forma que esta velocidad sea aproximadamente 0. Entonces, una vez calculado ese h sub 0, que es, de acuerdo a lo que hemos visto, delta entre 104, es una cantidad chiquitita, este h sub 0, delta sobre 104. Entonces, ese efecto de velocidad que estamos despreciando es nulo. ¿Por qué? Porque este h sub 0 ya implicaba una velocidad aproximadamente igual a 0. Y de ahí hacia la pared, si la velocidad es 0, no hay flujo. ¿Sí? No hay flujo. Por ese motivo es que para calcular el caudal y la velocidad media simplemente integramos ¿desde dónde? Desde un h igual a delta hasta un h igual de medios, que sería el radio, ¿no? Y esta capita delgadita que habría aquí en el contorno se desprecia. Se desprecia. Entonces ahí tendríamos ya calculados el caudal y la velocidad media para un flujo turbulento en condiciones hidráulicamente lisas. ¿Preguntas hasta ahí?
No hay preguntas. Bueno. Bueno, entonces, esta parte que estamos desarrollando ahorita es conceptualmente quizás muy teórica, pero si ustedes prestan atención, si ustedes están escuchando o están atendiendo lo que estamos conversando, y si ustedes lo analizan fríamente, esto es el sustento de todo lo que después vamos a ver. O sea, entender la capa límite nos ha llevado a dos flujos laminar y turbulento. Y sabiendo el comportamiento de la capa límite, estamos concluyendo que debe haber una subcapa viscosa. Y sobre ese entendimiento de la subcapa viscosa es que se ha podido llegar a una ecuación para poder estimar la distribución de velocidades o la velocidad en un punto cualquiera dentro de una tubería con un flujo turbulento. Pero, como ya dije a ustedes hace un momento, ahora hay que introducir el efecto de rugosidad. Pues el efecto de rugosidad lo estamos mostrando en este gráfico, en este esquema. Fíjense acá, todas las tuberías tienen rugosidad. ¿Cuál podría ser quizás la tubería o el material más liso que ustedes conocen? El material más liso que ustedes conocen es creo yo, en tuberías, es el PVC. Pero aún así el PVC, si ustedes lo observan con un microscopio de aumento, van a encontrar que tiene irregularidades, no es absolutamente liso, tiene irregularidades, y eso define una rugosidad. Estas irregularidades que ustedes pueden ver aquí, que aquí se están llamando épsilon, es la rugosidad. Eso usualmente se puede llamar como, se le suele representar como épsilon, o también como K. La rugosidad, la altura de rugosidad. Entonces, esa rugosidad siempre va a existir. Si tú hablas de vidrio, también hay una rugosidad. Yo quiero una superficie 100% lisa, no existe. Siempre va a haber rugosidad. Pero, si esa rugosidad es muy chiquita, entonces, si este era el inicio de la tubería, la capa límite, la subcapa viscosa laminar se va a formar. Y esa capa, su capa viscosa laminar va a cubrir la rugosidad, es decir, la rugosidad no afecta en nada. La rugosidad no afecta en nada. La subcapa viscosa lo cubre completamente. En ese caso decimos que el flujo es hidráulicamente liso. Pero nosotros tenemos también otro tipo de materiales como el concreto. Ustedes van a ver tuberías de concreto, que si le pasan la mano por el interior de la tubería es muy rugoso. Es muy rugoso, ¿no? Hay materiales como el fierro fundido, que es rugoso al tacto en la parte interior de la tubería. Entonces esas rugosidades pueden ser grandes o pueden ser muy pequeñas. Si la rugosidad es grande, lo que va a pasar es que la subcapa viscosa que se estaba formando va a ser superada, va a ser prácticamente destruida. Si es destruida, entonces esto ya no funciona. El efecto que va a predominar y que va a funcionar aquí es este. La altura de rugosidad. Entonces, nosotros hablábamos hace un momento de tuberías hidráulicamente lisas. Sí, ahora tenemos que hablar de tuberías hidráulicamente rugosas. En el caso de las tuberías hidráulicamente rugosas, como acabo de mencionar, entra a tallar la rugosidad. Y la subcapa viscosa laminar no interesa. No interesa, solamente nos quedamos con el efecto rugoso. Solamente nos quedamos con el efecto rugoso. Muy bien, entonces, ¿cuánto vale H sub 0 en este caso? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, eso lo ha calculado Nikuradse. Eso lo calculó Nikuradse. Nikuradse es un científico un físico que me parece, si mal no recuerdo, que en el siglo XIX o inicio del siglo XX
hizo una serie de experimentos fabulosos, fabulosos, con lo que él llamó la rugosidad artificial. ¿Qué es lo que hizo? Lo que él hizo es, bueno, quiero evaluar cuál es el efecto de la rugosidad. Entonces agarró y dentro de las tuberías pegó material granular de un mismo diámetro, digamos. Imagínense ustedes que agarran arena, lo pasan por mallas para tener solamente arenas de un mismo diámetro y lo pegan en todo el interior de una tubería. Y después por ahí hacen pasar un cierto caudal. Entonces, eso es lo que él hizo. Para evaluar cuál es el efecto de esa rugosidad, creó una rugosidad artificial uniforme. ¿Por qué? Porque en la vida real, materiales reales, la rugosidad no es uniforme, es variable. Por eso hablamos de una altura de rugosidad promedio. Pero él creó una rugosidad artificial que era homogénea, era uniforme, y con eso hizo las evaluaciones de las velocidades y los caudales. Y entonces sobre eso, él estimó que este h sub 0 es aproximadamente igual a k sobre 30. Entonces, con este h sub 0 igual a k sobre 30, regresamos a la ecuación inicial. A la ecuación inicial de flujo turbulento, donde había un h sub 0 asumido pequeño, pero que no sabíamos cuánto valía. Recordando que ese h sub 0 se supone que era un valor pequeñito, para el cual la velocidad ya era aproximadamente 0. De tal forma que por debajo de ese valor no había flujo. ¿Ok? Entonces Nicolás se propone este valor, aproximadamente k sobre 30, sobre la base de sus experimentos. Entonces, reemplazando este valor en la ecuación de flujo turbulento, llegamos a esta ecuación. La velocidad de corte entre capa, que vale 0.4, por el logaritmo natural de 30 veces h entre k, es igual a la velocidad en el punto h. ¿Listo? Listo. Con eso hemos llegado a encontrar una ecuación que me permite calcular velocidades en un entorno rugoso. Este criterio de tener una ecuación para conducciones o tuberías hidráulicamente lisas y otra para hidráulicamente rugosas, ese criterio se mantiene igual cuando hablamos de canales. En el caso de canales igual vas a tener ecuaciones para conducciones hidráulicamente lisas y para conducciones hidráulicamente rugosas. Aquí tienen una tabla con valores de la altura de rugosidad promedio para diferentes tipos de materiales. Acá tienen tubos muy lisos que no tienen costura. Pueden estar hechos de vidrio, de cobre, de acero, de plástico, etc. La altura de rugosidad está alrededor de 1.5 por 10 a la menos 6. O sea, 1.5 micrómetros, más o menos. Una cantidad muy pequeña, obvio, ¿no? A simple vista no van a ver esa rugosidad. Y así para diferentes tipos de materiales. Fierro forjado, fierro fundido, acero laminado, fierro galvanizado, acero, concreto liso, por ejemplo en el concreto rugoso. ¿Cuánto es la altura de rugosidad? 10 a la menos 2, o sea 0.01, un centímetro. Una barbaridad, ¿no? Imagínense esta rugosidad, o sea, pasa la mano y se siente adentro de todos los agregados. Todo muy tosco, muy grueso, ¿no? Es concreto rugoso. Concreto rugoso. Entonces, estos valores nos van a servir a nosotros para caracterizar el tipo de flujo. Y no solamente eso, estos valores de la rugosidad nos van a servir para más adelante calcular cuáles son las pérdidas de carga en tuberías de distintos materiales, en los cuales puede haber un flujo, sea laminar, sea turbulento, y dentro de los turbulentos sea hidráulicamente liso o hidráulicamente rugoso.
como están dándose cuenta ustedes, es importante tener o conocer las ecuaciones de cada tipo de flujo. Si no, no vamos a poder avanzar. Si no, vamos a cometer errores en los cálculos. Bueno, como ya tenemos la ecuación de distribución de velocidades, calcular el caudal es igualmente sencillo. Simplemente, otra vez, reemplazamos la distribución de velocidades, en este caso, es la ecuación del flujo hidráulicamente rugoso. Integramos siempre desde un valor h sub 0 hasta d medios. Ese h sub 0 ya sabemos cuánto vale en este caso. En este caso es h sobre 30. Listo, calculamos. Y se llega a esta ecuación, que nos representa la velocidad media en un flujo, en una tubería hidráulicamente rugosa. ¿Sí? Entonces tenemos ya las ecuaciones correspondientes, las velocidades medias, los caudales también, ya esto no es un problema. Aquí tienen una tablita que es una suerte de resumen de velocidades medias. Fíjense aquí, para tuberías y para canales. Lo que hemos calculado para tuberías hidráulicamente lisas e hidráulicamente rugosas se ha resumido aquí. Estas son las dos ecuaciones. Si retrocedemos nuevamente, la velocidad media para tubería hidráulicamente rugosa es 13.4 R sobre K. Aquí está, ¿no? Si retrocedemos más, vamos a ver que para la hidráulicamente lisa se obtuvo esto. Más adelante, cuando hablemos de canales, en un análisis similar, ustedes pueden verificar que en un canal, la velocidad media para ya no tubería, sino para canal con una superficie hidráulicamente lisa, sería aproximadamente esta, 38.3 por el radio entre 6. Yo digo aproximadamente porque esto ya es un redondeo, ¿no? Acá hay redondeos en estos coeficientes que están aquí escritos. Por eso digo aproximadamente. Y en el caso de canales hidráulicamente rugosos, tiene este valor. Pero como es obvio, ambos valores en los lisos y en los rugosos son muy parecidos. ¿Por qué son parecidos? Porque vienen de la misma ecuación, pues se utiliza la misma ecuación, simplemente que se ha reemplazado en la ecuación de caudal para el cálculo y se ha hecho una integración, ¿no? Nada más, pero son muy parecidos los valores, ¿no? Son muy parecidos. ¿Por qué no son iguales? Porque en el caso de canales, por ejemplo, no se coge este valor, h sub 0 igual a k sobre 30, no se coge este valor por ese motivo. Para empezar, pues cambia ligeramente, pero la forma se mantiene. Ahora, si ustedes observan ambas ecuaciones, para la tubería hidráulicamente lisa y para el canal hidráulicamente liso, lo único que varía es el coeficiente, 46 con 38.3. Un valor promedio más o menos de esto sería 42. Entonces muchas veces se coge esto como valor promedio. Y aquí cuando hablamos de tuberías hidráulicamente rugosas y canales hidráulicamente rugosos, también yo puedo coger un promedio para generalizar y tendría 12. Entonces, estas dos ecuaciones son promedio de las anteriores y se puede considerar como ecuaciones generales. Estas dos son ecuaciones entonces generales. Válidas tanto para canales como para tuberías. Ahora, estas ecuaciones que se han obtenido para la velocidad media, nosotros podemos también tratar de acomodarlas para darles una misma forma. Entonces, fíjense aquí que estas son velocidades medias, no son distribuciones de velocidades. Tengo R sobre delta, acá tengo R sobre K. Está claro que delta y K no es lo mismo. Pero también si observan ustedes, aquí yo tengo 42 y 12.
estos dos valores son múltiplos de 6. Entonces yo podría decir que esto es 6R sobre delta entre 7. Ahí me saldría 42, ¿no? Ahí tendría 6R sobre K medios. Ahí me saldría 12. Es decir, estas dos ecuaciones las puedo escribir de esta otra forma. ¿Tratando de qué? Tratando de darle una forma más parecida a ambas. Una forma más parecida a ambas. ¿Okay? Entonces digo, ok, esta tubería lisa tiene una velocidad media que depende de delta. Esta tubería hidráulicamente rugosa tiene una velocidad media que depende de la rugosidad. Ambas ecuaciones son muy parecidas. ¿Qué pasa si yo tengo, como mencionamos también, condiciones intermedias? Dijimos que tenemos un flujo laminar, un flujo turbulento, que había un flujo transicional, pero eso no tenía ecuaciones que la gobiernan, entonces simplemente se extrapolaban las ecuaciones de la capa límite laminar y la turbulenta, asimismo de las velocidades laminar y turbulenta hasta que se intersectaban. Y listo. En el caso de las tuberías hidráulicamente lisas y hidráulicamente rugosas, ocurre algo parecido. ¿Qué hacemos con estas dos? Una tubería puede ser hidráulicamente lisa o puede ser hidráulicamente rugosa, pero también yo puedo pensar en una condición intermedia. Hace un momento habíamos mostrado un gráfico aquí que decía, esto es liso, esto es rugoso. Pero puede haber una condición intermedia. ¿Qué significaría una condición intermedia? En que la capa límite y la rugosidad estén en valores cercanos. Aquí se puede ver en este segundo gráfico que la rugosidad es mucho mayor. Aquí se puede ver en el primer gráfico que el espesor de la subcapa viscosa es mucho mayor que la rugosidad. Pero puede haber un caso intermedio en que estén ambos valores cercanos entre sí. Podría haber, claro. Y en ese caso, ¿cómo defino o cómo asumo que la tubería funciona como lisa o rugosa? Bueno, en esos casos habría una suerte de un comportamiento mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que la rugosidad tendría un cierto efecto, pero no definitivo, y que la subcapa viscosa también estaría aportando con un cierto efecto. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Cómo analizamos? ¿De dónde deducimos? ¿De dónde sacamos una ecuación? No hay. Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que hacemos usualmente es lo siguiente. Esta es la ecuación para tuberías lisas y esta es la ecuación para tuberías rugosas. ¿Qué pasaría en esta ecuación? ¿Qué pasaría si delta es muy chiquito? Si delta es muy chiquito. ¿Qué pasaría en esta otra ecuación si delta es muy chiquito? Si delta fuera muy chiquito, esto me quedaría un valor indeterminado. Si acá fuera muy chiquito, esto sería indeterminado. ¿Verdad? ¿Y esto tendría algún sentido? No. Y sí a la vez. ¿Por qué no y por qué sí a la vez? Esto no tiene sentido si lo trabajas como tal. Matemáticamente tiene sentido, pero si lo trabajas como tal, solamente como liso, no tiene sentido. Porque en la medida que una tubería deje de ser lisa es que se está convirtiendo en rugosa. Y viceversa. Si tú dices, la rugosidad tiende a cero, ¿eso qué quiere decir? Que esta tubería se está convirtiendo en lisa. Va a empezar a funcionar como hidráulicamente lisa, entonces no lo puedes analizar solo. Matemáticamente esto está bien, pero físicamente no tiene sentido. Entonces, eso te lleva a la conclusión de que esto tiene que juntarse de alguna forma. Entonces, lo que hacemos es, juntamos las dos ecuaciones. No traten de demostrar esta ecuación porque no es demostrable, simplemente se han juntado los dos. Las dos para, de alguna manera, aunar los efectos. Pero demostrable no es, porque esto de aquí no es una deducción teórica.
Es una combinación de las dos ecuaciones. Combinado esto, tratando de representar un caso intermedio, ¿qué tendría yo? ¿Qué pasa si K, la rugosidad, es cercano a cero? Entonces, ¿qué pasaría? Tendría un flujo o una tubería hidráulicamente lisa. Y fíjense en esta ecuación, si K tiende a cero, esto se anula. ¿Qué tendría? La ecuación de hidráulicamente lisa. ¿Qué pasaría? Ahora, si yo tengo un valor delta muy pequeño, el espesor de la capa, su capa viscosa de la medida es muy pequeño. ¿Qué significa eso? Que predomina la rugosidad. Si esto es muy pequeño, esto tiende a cero. Y ahí está. Tengo la ecuación de las tuberías hidráulicamente rugosas. Entonces, estas dos ecuaciones las juntamos para obtener esta otra, que me representa el caso intermedio. Pero esta ecuación no es consecuencia de una deducción matemática, simplemente que las dos, dentro de la comprensión física del fenómeno, se han juntado, se han combinado para obtener esta otra. Entonces, de esa forma tenemos ya 3 ecuaciones para poder estudiar las velocidades medias dentro de una tubería, bajo condiciones lisas, rugosas e intermedias. Muy bien. Muy bien. Ahora, hay muchas ecuaciones que se han ido desarrollando a lo largo de la historia que han sido propuestas o sido planteadas muchas veces de forma empírica o cuasi empírica, ¿verdad? Por ejemplo, hay una ecuación muy famosa que es la llamada ecuación de Cauchy. La ecuación de Cauchy es muy usada sobre todo para lo que son canales, pero también es válida en tuberías. ¿Y qué es lo que me dice? Dice que la velocidad es directamente proporcional a la raíz del radio hidráulico y es directamente proporcional también a la raíz de la pendiente de energía. En otras palabras, esto implica que la velocidad es proporcional a la raíz de R por S. Y para que esta proporcionalidad se vuelva igual, se le introduce un factor acá, ¿no? C, que se conoce como el coeficiente de Cauchy. Entonces, esta es una ecuación, digamos, semi-empírica, porque no tiene una demostración formal, simplemente se observa y dice, oye, parece que hay esto de acá, ¿no? Hay una relación entre estas variables. Pam, pum, pum, listo. Se aplica. Pero con el desarrollo de todo lo que ha sido las matemáticas durante el siglo XX, muchas de esas ecuaciones se han empezado a verificar, ¿no? Entonces, aquí una vez alcanzado esta relación, esta ecuación final, nosotros podemos empezar a verificar ecuaciones como la ecuación de Cauchy. En esta ecuación, yo puedo agarrar ahora y puedo decir, la velocidad de corte la puedo calcular, ¿no? Esta era la forma inicial de la ecuación, la velocidad de corte raíz de G por R por S. Y ya está. Lo puedo poner. Muy bien. Raíz de G por R por S. Logaritmo de 6R sobre K medios más delta sobre 7, es lo que hemos encontrado hace un momento. Dentro de esta expresión, R, yo lo puedo sacar fuera, ¿no? O sea, este es logaritmo finalmente de un producto. Yo puedo darle forma a esto. Puedo sacar este factor 6, lo puedo sacar fuera. Puedo introducir la variable S, de tal forma que acá yo tenga S por S entre S y lo demás lo saco fuera. Y formo una ecuación de este tipo.
Solamente dándole esta forma, yo podría decir, comparándolo con la ecuación de Hsí, todo este término debería representarse. Si yo a todo este término lo llamo C, entonces he llegado a la misma ecuación de Hsí, antes conocida. He llegado a la misma ecuación de Hsí. ¿No? Muy bien. Entonces, esta ecuación, estas tres ecuaciones son las bases, son las claves. Estas recuerden que son velocidades medias. Estas son las ecuaciones promedio y estas son las ecuaciones en cada caso, sea para tuberías o para canales. Las distribuciones de velocidades las tienen ya aquí calculadas, tanto para flujo hidráulicamente, para conductos hidráulicamente rugosos y para conductos hidráulicamente lisos, que está en la diapositiva anterior. De repente todo lo junto en una sola diapositiva para que no esté así separado, ¿no? Para que sea una sola cosa. En todo caso, hay algunas modificaciones pequeñas que he hecho también, que lo voy a actualizar la diapositiva que está colgada. Ahora, conceptualmente tenemos más o menos claro cuál es la diferencia entre tuberías hidráulicamente lisas y rugosas. Conceptualmente, pero cuantitativamente, ¿cómo las diferencio, cómo las clasifico? Para ese fin, lo que vamos a decir es, a ver, acá tengo, seguramente me pasó asistencia, seguro lo que me van a decir. Ahí está. Ahí. Ya, voy a pasar asistencia, ¿eh? Antes de continuar. Tiene razón, porque ahorita veo que ya estamos en la hora casi. A ver. Voy a interrumpir un momento para pasar asistencia. Jóvenes. Ya. Ahora voy a compartir un ratito la pantalla de Orce para que ustedes verifiquen que estamos poniéndoles presente. Ya. Ahí está la pantalla de Orce. Me dicen, por favor, si están presentes. Les voy a pasar asistencia. Álvarez. Presente, ingeniero. Ancalle. Aranda. Araos. Presente, ingeniero. Berríos. Presente, ingeniero. Berrocal. Briceño. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Campos. Castañeda. Calla. No, Caxia. Presente, ingeniero. Ya, Chagua. Presente, ingeniero. Coica. Córdoba. Presente, ingeniero, buenos días. El Buen día. compañero Castañeda está escribiendo presente en el chat. Sí, ya le puse presente. Córdoba. Ah, no, Córdoba es el que acabo de marcar, ¿no? Pumpa. Enríquez. Presente, ingeniero. Erazo. Farro. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. García. Presente, ingeniero. Buenos días. García. Ya. Garfias. Presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Gómez. Presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Guzmán. Guamán. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Guaracha. Iñauce. Presente, ingeniero. Buenos días. Ya. Guaracha no está, ¿no? Cosono. La Verde. Presente, ingeniero, la verde. Ya. Yectahuamán. Presente, profesor. López. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Mamani. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Montoro. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Nina.
Presente, ingeniero. Buenos días. Ya, buenos días, Pérez. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, Quiñones. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Rivera. Presente, ingeniero. Salas. Ya, Salazar. Presente, ingeniero. Buenos días. Santa Cruz, buenos días. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Silva. Soria. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Tito. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Illanes. Presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Listo. Ya, ahora sí sigamos. Para terminar esta parte antes de... Para terminar esta parte. Bueno, a mí realmente pasar una asistencia de 40 alumnos me agota, me cansa. Pero bueno. Me acabo de acordar que el otro día me pidieron la programación de las clases. Me he olvidado de colgarla, pero ya está hecho. Eso igual también en la programación de prácticas calificadas y todo. Eso lo cuelgo terminando la clase de ahí, unos 10 minutos lo cuelgo. Bueno, entonces para terminar esta parte habíamos mencionado de que, si bien conceptualmente ya sabemos qué cosas son tuberías hidráulicamente lisas y rugosas, es importante diferenciarlas cuantitativamente, porque como ya les dije, nadie va a agarrar un microscopio, una lupa para ver cómo está la tubería, ¿no? Eso no es funcional. Y además, no solamente ver el tamaño de la rugosidad, porque hay que ver cuál es el efecto sobre la subcapa viscosa, y eso no lo van a poder visualizar. Entonces, esa evaluación del efecto sobre la capa viscosa o la subcapa viscosa, hay que evaluarla de forma indirecta. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a considerar que una tubería o un conducto es hidráulicamente liso si es que se verifica que la rugosidad es menor a 0.4 veces el espesor de la subcapa viscosa laminar. Si es menor a 0.4 veces ese espesor, entonces se acepta que ya no afecta su comportamiento y que la tubería funciona como hidráulicamente lisa. Además, fíjense en este valor que tenemos acá. Tengo aquí la rugosidad. ¿Qué pasaría si yo multiplico aquí al costadito por B asterisco sobre B? Si multiplico por B asterisco sobre B. Aquí y al otro lado por B asterisco sobre B también. Entonces, este valor sería 11.6. 11.6 por 0.4 me da 4.7 por ahí, ¿no? Entonces, esta expresión equivalentemente se puede expresar de esta forma, como la velocidad de corte por la rugosidad entre la viscosidad menor o igual a 5. Cualquiera de las dos relaciones es válida, son equivalentes como se dan cuenta, ¿ya? Si ustedes quieren saber si una tubería funciona como hidráulicamente lisa, verifican esto o verifican esto otro. Es lo mismo. Por otro lado, ¿cuándo decimos que una tubería es hidráulicamente rugosa? Hay que tener en cuenta de que la rugosidad tiene que eliminar completamente el efecto de la subcapa viscosa. Si están en el mismo rango de tamaño, entonces no lo va a eliminar totalmente. Entonces, para que se verifique que ya no tiene efecto, hay que cumplir esta condición. La altura de rugosidad tiene que ser mayor o igual a 6 veces el espesor de la subcapa viscosa. Ahí se verifica que ya no tiene ningún efecto esta subcapa. Decimos entonces que la tubería funciona como hidráulicamente rugosa. Igual que en el caso anterior, si multiplicamos a ambos lados, la expresión equivalente es esta otra. Fíjense aquí, si es menor a 5, liso. Si es mayor a 70, rugoso. En el rango intermedio tenemos un caso
intermedio. La tubería está en transición, tiene un comportamiento mixto entre liso y rugoso. Si yo verifico que la tubería es hidráulicamente lisa, entonces yo puedo decir fácilmente, si es lisa, uso esta ecuación para calcular la velocidad media. Si es rugosa, uso esta ecuación. Si está en la zona transicional, uso esta otra. Entonces, esta forma de verificar es importante para poder decidir después qué ecuación se va a utilizar. Bueno, a ver qué tenemos acá. Para no dejar esto así colgado con solamente los ejercicios, los problemas que hay acá pendientes, en la siguiente clase vamos a culminar de explicar esta parte, que es simplemente una transformación de las ecuaciones que hemos mostrado anteriormente, y después vamos a hacer unos ejemplos de aplicación. ¿Ya? Con eso vamos a terminar toda esta parte inicial de lo que es el flujo uniforme en tuberías, y después vamos a empezar a estudiar ya los fenómenos de pérdida de carga. Todo lo que es fricción, ecuación de Darcy, Hassen y Whelan, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿alguna pregunta que tengan, algún pedido, algún requerimiento, algún reclamo? No se olviden que este viernes es la prueba de entrada, ¿ya? No se olviden que este viernes es la prueba de entrada. No hay ninguna consulta, no hay ningún comentario. Profesor, va a subir el cronograma de prácticas, ¿verdad? Sí, ahora lo subo, terminando la frase, lo subo en unos 10 minutos, está ya colgado. Sí, profesor. Sí, sí. Solamente tengan en cuenta que en ese cronograma, como todavía no hay una fecha oficial, se han puesto fechas tentativas para los laboratorios 1 y 2. Solamente se han puesto fechas tentativas. Esos laboratorios pueden cambiar o ser puestos en otra fecha. Pero lo que son las prácticas de aula, eso sí no debería variar. Eso sí ya está definido. ¿Ok? ¿Algo más? Bueno, entonces, quedaríamos ahí, muchachos. Nos vemos el viernes para que den su prueba de entrada. Por favor, temprano, ¿ya? El día viernes. Si no, no le va a alcanzar el tiempo. Listo. Gracias por estar presentes. Que tengan un buen día. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego Hasta con luego, todos. profesor. Hasta luego. Hola, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.